La paz de Cristo, hermanos, muy buenos días. La Iglesia celebra la memoria libre, de San Dámaso I. Fue un diácono en Roma, español de nacimiento, y que fue elegido papa en el año 366, un grandioso papa. Este hombre tenía un celo grandísimo por los santos, por los mártires, por el testimonio que habían dejado. Este restauró el culto de los mártires, haciendo grabar en sus tumbas las inscripciones en versos que él mismo componía, en un periodo donde ya la iglesia dejaba de ser perseguida y pues que las catacumbas podían haber perdido cierto valor. Este hombre reforzó este celo por el testimonio de los santos, que nos ayudan también a caminar. Es un signo válido, un modelo válido que nos ayuda en el camino a la santidad. Es bueno tener modelos de cómo Dios ha obrado en las personas. Y obviamente, pues tener también la intercesión, el favor de estos santos que están en la presencia del Señor. Bueno, este Papa es aquel que solicitó a San Jerónimo la traducción de la Biblia para la lengua popular del momento. En este caso era el latín. Este hombre quería la palabra de Dios allí, digamos así, una palabra que hoy usamos mucho, enculturizada, es decir, encarnada allí en la lengua del pueblo, que el pueblo pudiese entender. Tenía esta preocupación este Papa. Y durante su pontificado, en el año 374, en un sínodo romano, se proclamó, se presentó un canon importante del Nuevo Testamento. Es decir, un canon, una lista de libros oficiales del Nuevo Testamento. Recordemos que la Biblia, tal y como la conocemos hoy, no estaba formada, al menos en el Nuevo Testamento. Y pues este hombre, en este sínodo, pues ya publica un canon importante de este Nuevo Testamento. Decía San Agustín que yo creo a la palabra de Dios, creo lo que dice la Biblia, porque la autoridad de la Iglesia me lo sugiere. Porque creo en la autoridad de la Iglesia, creo en las Escrituras. Y bueno, este hombre, que es autoridad de la Iglesia, Papa, declaró, la Iglesia declarando en su autoridad, esta es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos confirma esto, de que realmente la Biblia es palabra de Dios, que se hace carne en aquellos que la acogen, que es fuente de vida, alimento. San Dámaso fue también uno que defendió fuertemente el primado de Pedro y que defendió la fe verdadera, de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, en contra de los arrianos que veían a Dios en Jesús, sí, un ser excelente, pero que no era Dios. Y Dámaso defendió a carta y cabal esto, que Cristo es Señor, es Dios y hombre. Bien, hermanos, en la liturgia de hoy se nos presenta palabras que nos ayudan, que se podrían sintetizar en la sabiduría de vivir el tiempo presente. Esta sería la síntesis de la palabra que el Señor nos da. Escuchemos bien el Evangelio, que es bien breve. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que, sentados en la plaza, gritan a otros: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come ni bebe, y ustedes dicen: está endemoniado. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Jesucristo aquí nos presenta dos momentos diferentes, dos actitudes diferentes. Está el profeta que llama a preparar el camino del Señor, llamando a la conversión. Y está Jesucristo, que ya es la salvación que había sido anunciada y que viene con mansedumbre, que viene con condescendencia, con una misericordia grandísima hacia los pecadores. Juan Bautista predicaba fuertemente la conversión y Jesucristo
llamaba a la conversión por la misericordia, por la condescendencia que tenía hacia los pecadores. Y bien, Jesucristo, de frente a la multitud, dice prácticamente: ustedes ni escucharon a Juan, que era este Elías, que preparaba el camino, y ya viendo la salvación, viendo al Señor, tampoco lo escucharon, viendo al Hijo del Hombre. No escucharon ni a Juan el profeta, ni a aquel que le anunciaba, al Hijo del Hombre. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. En el Evangelio de Lucas, que es un paralelo, dice que la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Por sus obras y por todos sus hijos, que viene justificada. Pues que por las obras de Jesucristo se ve la verdad, que su actuar viene del Padre. Por sus obras de amor se ve que allí hay algo más. Y esto lo hace patente, lo verifica, lo comprueba aquel que acoge el testimonio del profeta, de Juan y el de Jesucristo. Quien lo acoge se hace garantiza de que realmente el actuar del profeta, las palabras del profeta y de Jesucristo vienen del Padre. Estos son sus hijos, por todos sus hijos, los hijos de la sabiduría, aquellos que acogen la palabra de Dios. Se dan cuenta de que es verdadera, que es certero este testimonio, porque en sus vidas lo comprueban, porque su vida es un testimonio patente de esto. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan: yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Quien acoge a Jesucristo se da cuenta de esto, experimenta esto, de que Jesucristo es el pan, es la bebida que sacia realmente, que da gozo a la vida, que da un sentido a la vida. Aquel que no se encuentra con Jesucristo, que no se ha encontrado con este amor, se puede pasar la vida buscando hacer dinero, buscando relaciones con todas las mujeres que se le aparezcan, tratando de vivir lo más cómodamente, acumulando bienes, puede hacer de todo, perderse la vida en drogas o lo que sea, y nunca va a experimentar lo que es la saciedad del corazón. Buscando saciarse físicamente, carnalmente, siempre experimentará la insatisfacción. No entrará en este verdadero descanso. Pero aquel que acoge a Jesucristo experimenta este descanso, que aún en la precariedad, vive en la paz. Puede vivir en alegría, en medio de las tribulaciones, sin tener el conforte incluso de ciertas comodidades, porque se ha encontrado con este amor, con este pan que sacia la vida, que no tiene que tener una búsqueda frenética donde se pierde a sí mismo. Dice Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si con ello pierde su alma? Aquel que se busca a sí mismo, que busca su vida, la perderá. Pero el que la pierde por amor a Jesucristo, por su nombre, por el Evangelio, la encontrará. Y solamente la pierde, que es algo paradójico. Aquel que pierde la vida para encontrarla es que porque antes la ha encontrado. Porque primeramente la ha encontrado en Jesucristo. Porque primeramente se ha sentido amado por Jesucristo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Tú puedes perder la vida si la tienes. Tú puedes amar si has sido amado. Y de esto los primeros discípulos, en el Evangelio de Juan nos da testimonio. Juan Bautista, aquel que acoge al profeta, aquel que acoge a aquellos que te anuncian la buena noticia, que te anuncian el Evangelio, que te llaman a la conversión, quien acoge a estos, y en última instancia quien acoge a Jesucristo, porque los profetas son profetas que allanan el camino para el paso de Cristo. Cristo mandaba a sus discípulos allí donde él quería ir. Mandó a los 72 allí donde él pensaba ir, a la ciudad, a los lugares donde él quería ir. Porque enviando a sus discípulos, enviando a los profetas, porque los discípulos son profetas, allí anunciando el reino de Dios, ellos preparaban el terreno para Jesucristo.
porque en los cristianos, en los misioneros, en los hermanos en general, está la presencia de Cristo. Cristo incluso puede hablarnos por medio de la presencia de hermanos que ni siquiera sean cristianos, porque Dios habla por medio de la historia, por medio de los eventos de nuestra historia. Y allí en los eventos de nuestra historia, si tenemos la luz de la palabra, aquí es importante este Papa Dámaso, lo que ha hecho, y este tiempo en que el Papa Francisco nos llama a alimentarnos de la palabra de Dios y de la oración, porque aquel que tiene esta vida de oración, este alimento de la palabra, de frente a los acontecimientos de la historia, puede discernir qué Dios quiere decir. Dice hoy el profeta Isaías en la primera lectura, dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Y este camino el Señor te lo va trazando a cada uno de nosotros por medio de los eventos de nuestra historia. Pero si tú no tienes esta palabra de Dios, si no tienes una vida de oración que te ayude a discernir, si no tienes la ayuda también de una comunidad de hermanos mayores en la fe que te puedan ayudar, ¿cómo vas a discernir tú cuál es el camino que Dios quiere para ti? ¿Cómo lo vas a seguir? En esta primera lectura se recuerda un poco, es un reflejo de las promesas que se le hicieron a Abraham. Que se le dijo a Abraham: sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Te daré una descendencia próspera que se multiplicará y una tierra. Este reflejo de Abraham, de esta historia de Abraham, de esta llamada, esta vocación, de estas promesas que Dios hizo a Abraham, lo hace también esta primera lectura del profeta Isaías. El Señor nos promete esto: si tú escuchas la voz del Señor, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcas tu corazón. Si hoy escuchas la voz del Señor, que te guía, que te quiere llevar por un camino, si lo ves en la historia que te está sucediendo, si escuchando la voz de los profetas que Dios te pone en medio en tu camino, si ves cuál es el camino que Dios te está trazando, no endurezcas tu corazón, síguelo, porque allí Dios te bendecirá, hará próspera tu vida, serás como este árbol que habla el salmista, como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Esta prosperidad es una prosperidad espiritual del hombre que tiene la vida dentro de sí, incluso de frente a las adversidades, así como nos manifiestan a nosotros los mártires cristianos en toda la historia, hombres que han tenido la vida dentro de sí y que de frente al martirio, o sea, de frente a las persecuciones, han entregado su vida con alegría, dando testimonio fiel de Jesucristo. Ánimo, hermanos, hoy escuchemos la voz del Señor. Hoy, dicen los padres del desierto, los padres de la iglesia, que dentro de nosotros tenemos esta agua del bautismo que nos llama: hoy conviértete. Hoy, escuchad hoy la voz del Señor. El Señor nos llama a vivir el tiempo presente, a poder vivir cada momento. El hombre necio no vive de acuerdo al tiempo. Cuando es momento de seriedad, está burlándose, está en fiesta. ¿Cuándo es el momento serio? Y cuando es el momento de hacer fiesta, pues está en tonterías, está en trabajo, está en otras cosas. El necio no vive el tiempo presente. El necio está desubicado. Dios quiere darnos esta sabiduría de poder vivir el tiempo presente, porque a nosotros no nos pertenece ni el pasado ni el futuro. El que vive en el pasado o en el futuro no vive la vida, le es arrebatada. El Señor quiere que vivamos en plenitud. Para ser feliz hoy, es necesario hoy vivir este tiempo, lo que Dios nos prepara. Y aquí que viene nuestro auxilio a la palabra de Dios, que viene en auxilio los profetas, que viene en nuestro auxilio este tiempo litúrgico que la Iglesia nos regala, que es el tiempo de Adviento. No seamos tontos, aprovechemos la gracia de este tiempo, de preparar nuestro corazón para el encuentro con el Señor, de invocarlo al Señor, de invocar que venga Él a salvarnos. Aprovechemos la gracia de este tiempo. No dejemos que pase en vano. Cada cosa tiene su momento, dice el Coelet. Cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el llorar, su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar. Como nos presentaba Jesucristo, un tiempo de escuchar a los profetas, de acoger la palabra, y un tiempo
de disfrutar el beneficio de aquello, de ver la promesa realizada, aunque sea parcialmente, como primicia de la promesa futura, que es la del cielo, de poder ver cómo Dios va allanando nuestro camino, cómo Dios va haciendo su obra de resurrección en nosotros, como una preparación para la resurrección final. Por eso acojamos hoy la palabra del Señor, acojamos hoy este tiempo, acojamos hoy su voluntad. ¿Qué cosa quieres que yo haga hoy, Señor? ¿Qué quieres de mí hoy? Hoy dame la conversión, hoy concédeme de hacer tu voluntad, hoy. Alabado sea Jesucristo.